Se suponía que la inteligencia artificial iba a iniciar una purga de trabajadores de cuello blanco, pero la realidad es diferente. En las salas de juntas de las empresas Fortune 500 en todo el país, miles de agentes de inteligencia artificial están siendo desactivados, no porque no funcionaran, sino porque son una bomba de tiempo legal. La narrativa es que los gigantes tecnológicos están gastando todo para ganar una carrera armamentista de inteligencia artificial, pero la realidad es mucho más complicada. Están eliminando la responsabilidad de sus sistemas mientras invierten miles de millones en su desarrollo, y cuando todo termine, alguien tendrá que pagar por ello. El sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos tiene 48.000 millas de longitud. Tomó 35 años construirlo y costó $630 mil millones a valor actual. Es, por donde se le vea, una de las inversiones en infraestructura más importantes en la historia de la humanidad. Mientras tanto, las grandes empresas tecnológicas gastarán $5.000 millones solo en infraestructura de inteligencia artificial en 2026. Esa cifra se ha más que duplicado en solo 2 años, y se proyecta que siga aumentando hasta llegar a los billones para el 2030. De hecho, Goldman Sachs ahora estima que el costo total de la infraestructura de inteligencia artificial entre ahora y 2031 superará el $1 billón. Por ese tipo de dinero, uno esperaría una revolución. Lo que estas empresas están obteniendo ahora mismo son centavos por cada dólar invertido. Todo el mercado global de servicios de inteligencia artificial en 2025 generó alrededor de $25.000 millones frente a cientos de miles de millones gastados en infraestructura. Cuando una startup china llamada DeepSeek reveló en enero de 2025 que había construido un modelo de inteligencia artificial competitivo usando los chips de gama baja de Nvidia por menos de $6 millones, parecía casi imposible. Pero aún así sacudió el mercado, eliminando alrededor de $590.000 millones del valor de mercado de Nvidia en un solo día. Fue la mayor pérdida en un solo día en la historia del mercado bursátil de Estados Unidos. DeepSeek, lejos de acabar con la inteligencia artificial, simplemente planteó la pregunta que todo inversionista se había hecho. ¿Exactamente qué es lo que estamos pagando? Las empresas que están gastando este dinero no lo tienen simplemente guardado, lo están pidiendo prestado, mientras que Alphabet cuadruplicó su deuda a largo plazo en 2025 hasta alcanzar $500 millones, las 5 empresas tecnológicas más grandes emitieron $108.000 millones en nuevos bonos solo el año pasado. Bank of America ahora estima que el gasto de capital en IA consume el 95% de los flujos de efectivo operativos después de dividendos. Amazon está proyectando una disminución del 95% en el flujo de efectivo libre debido a los costos de desarrollo de su IA. En esencia, están hipotecando su presente por un futuro que aún no ha llegado. La apuesta es realmente alarmante. Si fueran startups persiguiendo la moda, sería otra cosa. Pero estos son los asignadores de capital más sofisticados del mundo. Cuando gastan de esta manera, o saben algo que el resto de nosotros no sabemos, o están atrapados en algo que no pueden detener sin admitir que estaban equivocados. De cualquier manera, algo se ha roto. Para entender qué, tienes que regresar al momento en que un hombre afligido en Vancouver le hizo una pregunta simple a un chatbot de una aerolínea y cambió la historia legal corporativa para siempre. El día que murió su abuela, Jake Moffat abrió su laptop y entró al sitio web de Air Canada para reservar un vuelo de Vancouver a Toronto. Tenía una pregunta. ¿La aerolínea ofrecía tarifas por duelo y podía solicitarlas después de la compra? Le preguntó al chatbot y este le dijo que sí. Le indicó que presentara su solicitud dentro de los 90 días posteriores a la compra y que el descuento se aplicaría de manera retroactiva. Así que Moffat reservó el boleto, voló a Toronto, regresó a casa y luego presentó la solicitud como le habían indicado. Y Air Canada la rechazó. Resulta que su política real requería que las solicitudes de tarifa por duelo se hicieran antes del viaje. El chatbot de IA simplemente inventó una política que no existía, la afirmó con total seguridad y envió a un hombre en duelo a comprar un boleto a precio completo basado en una mentira. Así que Moffat demandó. Y lo que sucedió después es la razón por la que ahora cada abogado corporativo en Estados Unidos tiene una opinión sobre los chatbots. La defensa legal de Air Canada fue interesante. Argumentaron que no podían ser responsables por la información proporcionada por su chatbot, porque el chatbot era, cito, una entidad legal separada responsable de sus propias acciones. Habían implementado un software para representar a su empresa, y cuando ese software causó un daño, su postura básicamente fue, no nos miren a nosotros. El miembro del tribunal, Christopher Rivers, no quedó impresionado. Aunque un chatbot tiene un componente interactivo, escribió, sigue siendo solo una parte del sitio web de Air Canada. Debería ser obvio para Air Canada que es responsable de toda la información en su sitio web. No importa si la información proviene de una página estática o de un chatbot. Se ordenó a Air Canada pagar $812 canadienses, y en perspectiva, esa cantidad es trivial. El precedente no lo es.
Ese fallo se emitió en febrero de 2024. Lo que siguió fue un pánico corporativo que nunca llegó a los titulares, pero que se podía ver en las secciones de riesgos de los informes presentados ante la SEC. En 2020, el 4% de las empresas públicas mencionaron la inteligencia artificial como un riesgo importante en sus informes anuales. Para 2024, ese número era del 43%. Entre las empresas de la lista Fortune 500 específicamente, el 56% ahora incluye la inteligencia artificial como un factor de riesgo formal. Entre las empresas de medios y entretenimiento, es el 92%. La propia SEC ha estado enviando cartas de cumplimiento exigiendo divulgaciones más específicas, respaldadas por $8.2 mil millones en medidas de reparación económica solo en el año 2024. El cambio climático tardó décadas en lograr un nivel similar de divulgación en las empresas estadounidenses. La inteligencia artificial lo logró en 3 años. Lo que estableció el fallo contra Air Canada es que cualquier cosa que tu IA le diga a un cliente es como si tú lo hubieras dicho. No puedes externalizar la responsabilidad al software que utilizas. No puedes simplemente señalar a la máquina y luego hacerte el inocente. Tú eres la máquina. Para una tecnología que no puede garantizar que no inventará cosas, ese fallo creó una certeza absoluta. Si implementas IA a gran escala, eventualmente la responsabilidad te seguirá. La pregunta más importante es, ¿quedará alguien para pagar la cuenta? En julio de 2024, la firma de investigación y asesoría Gartner predijo que al menos el 30% de los proyectos empresariales de Gen AI serían abandonados después de la prueba de concepto para finales de 2025. Para abril de 2026 tuvieron que revisar su estimación original. Resulta que en realidad fue más bien el 40% de los proyectos empresariales de IA lanzados en los 2 años anteriores los que serían descartados antes siquiera de lanzarse. Por otro lado, Gartner ahora predice que más del 40% de los proyectos de IA agéntica, la próxima generación de herramientas de IA en la que las empresas están apostando actualmente, serán cancelados para finales de 2027. El cementerio sigue creciendo. SIUAP Global Market Intelligence dio cifras más precisas. La organización promedio descartó el 46% de las pruebas de concepto de IA antes de llegar a producción. De los proyectos iniciados, solo el 48% llega a producción, con un promedio de 8 meses entre el prototipo y el lanzamiento. Eso significa 8 meses de horas de ingeniería, costos de infraestructura y la atención de los ejecutivos. Todo por una probabilidad del 50% de que se entregue algo al final. McKinsey, otra firma de consultoría, encuestó a organizaciones a nivel mundial a finales de 2025 y descubrió que el 88% utiliza IA en al menos una función empresarial. Si eso suena como una historia de éxito, no lo es. Solo el 39% reportó algún impacto medible en las ganancias. Como máximo, el 61% reportó que no hubo ningún impacto financiero significativo en su negocio. Aproximadamente 6 de cada 10 empresas han incorporado la IA en sus operaciones y no pueden señalar un retorno medible que les haya generado. Las razones son lo suficientemente conocidas como para que Gartner las haya nombrado directamente. Mala calidad de los datos, controles de riesgo débiles, costos crecientes y valor comercial poco claro. Cada proyecto cuesta entre 5 y 20 millones de dólares para construir y desplegar, y si multiplicas eso por miles de iniciativas de empresas de la lista Fortune 500, estás viendo decenas de miles de millones de dólares enterrados en el cementerio corporativo. Para las grandes empresas tecnológicas, la situación es aún peor. Una encuesta de Deloitte de 2024 encontró que el 47% de los usuarios empresariales de IA admitieron haber tomado al menos una decisión comercial importante basada en contenido que la IA simplemente había inventado. En otras palabras, casi la mitad ya había confiado en una alucinación con consecuencias en el mundo real. Por supuesto, las cosas han evolucionado mucho desde 2024. La revolución de la eficiencia sigue siendo una posibilidad aspiracional a medida que la IA agéntica mejora. Pero no serías humano si no te hubieras preguntado por qué los defectos que has visto de primera mano parecen estar ausentes en los cálculos del mercado. Hay un tipo particular de miedo corporativo que aparece donde menos lo esperarías: los contratos de seguros. Básicamente, si las personas cuyo modelo de negocio depende completamente de su capacidad para calcular correctamente el riesgo, consideran que algo no es asegurable, eso suele ser una gran señal de alerta. En enero de 2026, la Insurance Services Office introdujo nuevas exclusiones dirigidas a la inteligencia artificial generativa. Esencialmente, si la inteligencia artificial generativa causa el daño, no asumas que estás cubierto. El nuevo lenguaje de las pólizas comenzó a excluir reclamaciones relacionadas con texto, imágenes, audio, video y código generados por inteligencia artificial. Eso incluye a todos los grandes modelos de lenguaje que se han construido. Los chatbots, los copilotos de IA, los agentes autónomos, todos ellos marcados con tinta negra y excluidos de las pólizas que cubren
al 82% de las empresas en Estados Unidos. En 2024 y 2025, las aseguradoras han estado restringiendo la cobertura de IA en las pólizas existentes al endurecer el lenguaje y agregar exclusiones. W.R. Berkley introdujo una exclusión absoluta de IA en las líneas de directores y administradores, errores y omisiones, y responsabilidad fiduciaria. AIG vio eso y dijeron, bueno, nosotros haremos más de lo mismo. Great American Insurance siguió. Chubb, Travelers y Berkshire Hathaway recibieron la aprobación regulatoria estatal para sus propias exclusiones. Los reguladores estatales han estado aprobando más del 80% de esas solicitudes. La industria ya ha visto esta película antes. Hace una década, el seguro cibernético pasó por un ciclo idéntico. Había cobertura implícita hasta que se acumularon las reclamaciones y luego vinieron las exclusiones. Finalmente, surgieron productos independientes con primas que la mayoría de las empresas no podían soportar. El mercado de responsabilidad por IA está acelerando el mismo ciclo. Las compañías de seguros no son actores morales. No excluyen cosas porque las consideren desagradables. Las excluyen porque los números no cuadran. Intentaron poner precio al riesgo de responsabilidad por IA durante 2024 y 2025, y el 42% de las aseguradoras reportaron que no rastrean ninguna métrica de riesgo de IA en absoluto. Cuando no puedes medir el riesgo, no puedes calcular su precio. Y cuando no puedes calcular su precio, lo excluyes. El sistema legal dijo, lo que haga tu IA, lo hiciste tú. La industria de los seguros dijo, y no vamos a cubrir eso, lo que dejó a cada empresa que seguía operando implementaciones de IA de cara al público, asumiendo toda la responsabilidad por sí mismas, todo en hardware que al mismo tiempo estaba perdiendo la mayor parte de su valor. En el verano de 2023, si querías rentar una sola GPU NVIDIA H100, un chip fundamental en el inicio de la carrera armamentista de la IA, pagabas entre $7 y $10 por hora. Para comprar una directamente en el mercado secundario, estabas viendo precios de $40,000 a $50,000 por tarjeta. Las startups estaban poniendo las H100 en sus balances como activos, y los capitalistas de riesgo les preguntaban a las empresas de su portafolio cuántas tenían registradas en sus libros. La capitalización de mercado de Nvidia pronto superó el umbral de $1 billón y siguió subiendo. En febrero de 2026 alcanzó los 5 billones. La H100 fue, por un breve y vertiginoso momento, el hardware más valioso estratégicamente en la Tierra. Hoy, puedes rentar una por $2 la hora. En junio de 2025, AWS redujo el precio de la H100 en un 45% de la noche a la mañana. El mercado secundario colapsó inmediatamente después. Las GPU que se habían vendido por hasta $50,000 durante el auge de la IA, de repente valían menos de la mitad de eso. Sistemas completos de servidores H100, que antes costaban más de $350,000, ahora se vendían por una fracción de su valor máximo. Más de 300 nuevos proveedores de nube de GPU entraron al mercado solo en 2025, todos ellos vendiendo capacidad que nadie estaba comprando al ritmo que cualquiera había proyectado. Miles de empresas estaban evaluando dónde vender las tarjetas con pérdidas. Es la diferencia entre poder pagar la nómina y no poder pagarla. Esto señala un problema más profundo sobre la tesis de infraestructura que justificó toda la expansión. El argumento siempre fue que la capacidad de cómputo era escasa, que esa escasez creaba valor, y que quien controlara la mayor cantidad de cómputo ganaría la carrera de la IA. DeepSeek fracturó ese argumento al construir un modelo competitivo con GPT-4 con un presupuesto equivalente a lo que Meta gasta en catering. La industria de las telecomunicaciones aprendió la lección por las malas a finales de los años 90, cuando las empresas invirtieron más de $500,000 millones en cables de fibra óptica, basándose en proyecciones de un crecimiento anual del tráfico de Internet del 1000%. Cuando la monetización se estancó, los mercados de deuda se cerraron. Miles de kilómetros de fibra quedaron sin uso durante años, propiedad de empresas que ya no existían. El activo era real, pero el modelo de negocio construido sobre él no lo era. Ni todos los despliegues de fibra de Google en la década de 2010 pudo solucionar eso. La venta de liquidación de H100 es el exceso de fibra de 2025. El hardware es real. Se suponía que los ingresos seguirían. No ha sido así. Hoy, las empresas de billones de dólares que ven cómo su hardware se deprecia han tomado una decisión calculada sobre qué hacer con su dinero en efectivo en su lugar. Hay una jugada que hacen las empresas cuando creen que sus propias acciones son una mejor inversión que su futuro. Toman su dinero en efectivo y lo usan para recomprar sus propias acciones. Esto reduce el número de acciones en circulación, aumentando las ganancias por acción, lo que a su vez eleva el precio de las acciones. A los inversionistas les encanta, a los consejos directivos les encanta, todos ganan. Sin embargo, es una señal de que las personas más inteligentes en la sala analizaron todas las oportunidades disponibles y eligieron no apostar por el futuro.
En cambio, apostaron por lo que ya está generando dinero hoy. En los últimos 5 años, las empresas que más han hablado sobre la revolución de la inteligencia artificial han estado haciendo exactamente esto a una escala que es difícil de comprender por completo. Alphabet ha gastado alrededor de $280,000 millones recomprando sus propias acciones. Meta y Microsoft han gastado decenas de miles de millones. Apple, que apenas hablaba de inteligencia artificial hasta hace poco, ha gastado $704,000 millones recomprando sus propias acciones en la última década. Eso es más que el valor total de mercado de 488 empresas en el S&P 500. Y luego las facturas de los centros de datos empezaron a acumularse. Todo el dinero desapareció. En septiembre de 2024, Microsoft prometió a los accionistas un programa de recompra de acciones por $60,000 millones. Eso indicaba que la empresa tenía mucho efectivo y estaba confiada y comprometida a devolver efectivo a las personas que la poseían. Un año después, $57.3 mil millones de esa promesa siguen completamente intactos. Microsoft no cambió de opinión, pero cada dólar extra se estaba redirigiendo para pagar servidores, centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en su lugar. En otras palabras, prometieron el dinero, pero no podían desembolsarlo. Así es como realmente se ve la carrera armamentista de la inteligencia artificial desde adentro. La historia que se vende es la de una carrera confiada hacia el futuro. La realidad es una lucha por financiarla. Las empresas están siendo presionadas entre las expectativas de los inversionistas y el creciente costo de la infraestructura de inteligencia artificial. Para Microsoft, eso ha llevado a un compromiso de $60,000 millones que figura en sus cuentas como un pagaré que nadie puede cobrar. Se proyecta que el flujo de caja libre de Alphabet caiga casi un 90% en 2026 de $73.7 mil millones a $8.2 mil millones. Y en 2025 Alphabet, Amazon, Oracle, Meta y Microsoft emitieron $121,000 millones en nueva deuda a través de bonos para mantener las operaciones. Eso es 4 veces lo que toda la industria tecnológica pidió prestado en promedio en cualquier año de la década anterior. La revolución de la IA se está financiando con crédito, no con ganancias, y los organigramas que se suponía que demostrarían que esto estaba funcionando han empezado a cambiar. En algún momento de 2023, alguien en el Departamento de Comunicaciones Corporativas escribió las palabras IA generativa en un comunicado de prensa y se sintió realmente emocionado por su trabajo. La frase tenía peso, tenía misterio, implicaba que la máquina estaba creando algo, pensando, casi generando. La palabra hizo gran parte del trabajo para muchas empresas que no tenían idea de lo que realmente iban a hacer con la tecnología. Para 2026, el impulso de la IA generativa se ha convertido en flujos de trabajo basados en agentes. La gente está hablando de orquestación autónoma de procesos y automatización inteligente. Es exactamente la misma tecnología, pero las promesas de lo que puede ofrecer son dramáticamente menores. Hoy en día, la diferencia entre el lenguaje de 2023 y el lenguaje de 2026 te dice casi todo lo que necesitas saber sobre lo que pasó en ese periodo. La conversación ha pasado de la posibilidad a la prueba. ¿De qué podría hacer esto a qué resultados dio realmente? Las empresas que sobrevivieron al cementerio de implementaciones de proyectos de IA lo hicieron haciendo sus proyectos de IA más pequeños, más específicos y menos susceptibles a demandas, no invirtiendo todo su dinero en chatbots que pudieran responder cualquier pregunta o en IA que escribiera bien la estrategia de la empresa. Esto significa mucho software de enrutamiento que envía los tickets de servicio al cliente al departamento correcto y una IA que escanea contratos en busca de cláusulas no estándar, cosas que son aburridas, específicas y medibles, cosas que pueden estar mal de formas que los humanos aún pueden detectar antes de que se vuelvan costosas. Y los títulos de los puestos reflejan eso. En 2025, el 26% de las organizaciones tenían un director de IA o CAIO. Para 2026, ese número saltó al 76%, triplicándose en un solo año, según un estudio de IBM realizado a 2,000 directores generales en 33 países. Pero si lees la letra pequeña sobre para qué están contratando realmente a esos CAIOs, es obvio que el puesto ha cambiado fundamentalmente. Antes solían ser evangelistas de IA que promovían la tecnología. Ahora son ejecutivos responsables de cosas como la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la gobernanza. La ley de IA de la Unión Europea entra en vigor completamente en agosto de 2026, exigiendo que las empresas identifiquen exactamente quién es responsable cuando su IA causa algún daño. Cada vez más, el CAIO es la persona cuyo nombre aparece en ese formulario. Probablemente no es la descripción del puesto que nadie imaginó cuando inventaron ese título, pero aquí estamos. Mientras tanto, el tono de las conferencias de resultados también ha cambiado silenciosamente. Impulsado por IA, ya no está de moda. Ahora lo importante son los flujos de trabajo enfocados en resultados, lo cual es
Si lo lees lo suficientemente despacio, una forma muy costosa de decir que la IA hace una tarea específica y puedes medir si funcionó o no. El sueño que produjo la expansión de 725.000 millones de dólares siempre fue algo más cercano a la ciencia ficción. IA que pudiera dirigir todo un departamento, escribir estrategias, reemplazar a todo un equipo o lo que sea. Los callos con listas de verificación de cumplimiento y las obligaciones de la ley de IA de la Unión Europea ahora están haciendo un trabajo que habría sido irreconocible para las personas que redactaron los comunicados de prensa originales. La revolución consiguió trabajo en los mandos medios, y la razón por la que terminó ahí es algo que la industria ha estado tratando de justificar desde el principio. En 2023, cuando ChatGPT todavía apenas era una idea en la mente de muchas personas, los abogados Stephen Schwartz y Peter Ludica presentaron un escrito legal en el Distrito Sur de Nueva York. El escrito citaba casos que sonaban muy reales, con nombres muy reales y resultados muy reales como precedente. Vargas contra China Southern Airlines, Martínez contra Delta Airlines y Shaboon contra Egypt Air. Y luego el juez P. Kevin Castell los buscó y ninguno existía. ChatGPT había inventado cada uno de ellos, con absoluta confianza. Schwartz y Ludica fueron sancionados, humillados públicamente, y sus nombres ahora están permanentemente ligados a uno de los escritos judiciales más aleccionadores en la historia judicial estadounidense, Mata contra Avianca. Eso fue en 2023. Las cosas no mejoraron. En agosto de 2025, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Alison Bachus, sancionó a un abogado cuyo escrito contenía 12 citas fabricadas o no fundamentadas de un total de 19. Un tribunal de California ordenó a 2 firmas de abogados pagar poco más de $31,000 en honorarios por presentar lo que el juez describió como investigaciones falsas generadas por IA. En febrero de 2025, 3 abogados de la firma nacional Morgan & Morgan fueron sancionados por lo mismo. Ahora, hay más de 1,600 casos documentados que involucran alucinaciones generadas por IA, y el 79% de los abogados informan que utilizan herramientas de IA internamente en su práctica. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué no se ha solucionado? Bueno, porque no se puede. Los grandes modelos de lenguaje en realidad son muy malos para buscar información. No están diseñados para recuperar hechos de bases de datos específicas y entregártelos en bandeja de plata. Más bien, todo su mecanismo de principio a fin es predecir la siguiente palabra más probable estadísticamente, basándose en los patrones aprendidos de los datos de entrenamiento. Eso es todo. Cuando la salida deja de ser verdadera, no hay ninguna alarma interna que empiece a sonar. Es raro que tu LLM local se humille lo suficiente como para admitir que en realidad no está muy seguro de ese hecho o de cómo llegó ahí lógicamente. El modelo generará la continuación que suene más plausible. A veces eso es perfectamente preciso. A veces es Vargas contra China Southern Airlines, un caso que no existe, descrito con detalles convincentes a un juez federal. En 2025, los investigadores de OpenAI demostraron esto. Su conclusión fue que las alucinaciones de los LLM eran una parte tan grande de cómo estos sistemas generan texto que se habían vuelto matemáticamente inevitables. El mismo mecanismo predictivo que los hace útiles es el mismo mecanismo que los hace mentir. No puedes tener uno sin el otro. Los números no son halagadores. Un estudio de referencia de 2026 en 37 modelos encontró tasas de alucinación que iban del 15% al 52%. Esos son los mejores modelos que el dinero puede comprar. Incluso el más confiable se equivoca una de cada 7 veces. La Universidad de Stanford encontró tasas entre el 58% y el 88% específicamente en consultas legales. En resúmenes de casos médicos, el 64% alucina sin medidas de mitigación. El promedio de la industria entre los modelos líderes está alrededor del 22%. Eso significa que la IA que tu empresa implementó para hablar con los clientes se equivoca con total seguridad en una de cada 5 interacciones. Algunos modelos de razonamiento más nuevos alucinan más que los antiguos. La tecnología no está convergiendo a cero, está tendiendo a ser menos desastrosa que antes, lo cual es algo muy diferente. Un empleado humano que se equivocara en los hechos a este ritmo no sobreviviría su primera semana en el trabajo. El hecho de que estos sistemas se hayan implementado para millones de personas al mismo tiempo debería plantear otra pregunta obvia. Si esta es la tecnología, ¿quién en el mundo realmente está ganando dinero con ella? Mientras las empresas de la lista Fortune 500 estaban ocupadas cancelando chatbots, una firma llamada Jane Street registró 39.6 mil millones de dólares en ingresos netos por operaciones en 2025. Eso es más que Goldman Sachs. Es más que toda la operación de trading de JP Morgan. Y todo eso fue generado por aproximadamente 3,000 personas trabajando en 4 oficinas usando sistemas de inteligencia artificial. Solo en el segundo trimestre de 2025, Jane Street ganó 10.1 mil millones de dólares. Fue un récord
para cualquier firma de trading en la historia. Para comparar, Citadel Securities registró $12.2 mil millones en todo el año, un aumento del 25% respecto a 2024. Hudson River Trading registró $12.3 mil millones. Estas firmas, en conjunto, manejaron más de la mitad de los ingresos capturados por el market making en el trading cuantitativo a nivel global. Son, por cualquier medida, las operaciones de inteligencia artificial más rentables del planeta. La razón por la que no has escuchado mucho sobre ellos en el debate de la inteligencia artificial es simple. Sus sistemas no están escribiendo correos electrónicos ni respondiendo tickets de servicio al cliente. Ejecutan operaciones en microsegundos a través de $2 billones en volumen mensual de acciones. En ese mundo, los datos están tan depurados y la retroalimentación es tan inmediata que una alucinación se expone de inmediato como un error costoso. El cómputo es el mismo, pero el ciclo de retroalimentación no lo es. Cuando la IA de Jane Street se equivoca, el mercado se lo dice de inmediato y le cobra dinero por el error. Olvida los periodos de gracia de 90 días mientras los clientes presentan una queja legal. No hay absolutamente ningún tribunal que dictamine si el resultado fue engañoso en primer lugar. Equivocarse significa pérdida financiera, potencialmente la ruina financiera para algunos, lo que desencadena un reentrenamiento instantáneo. El sistema mejora porque no puede permitirse no hacerlo. Los ganadores de la revolución de la IA hasta ahora son las empresas que han encontrado problemas donde las respuestas incorrectas se detectan rápido, cuestan dinero real y obligan a una corrección inmediata. Estos modelos de IA tienen algo que los chatbots empresariales no tienen: un árbitro brutalmente honesto. Las empresas que no lo tienen son las que se quedan mirando centros de datos vacíos y facturas de energía sin pagar. Y la factura en 2026 está por vencerse. CoreWeave es, dependiendo de a quién le preguntes, o la empresa de infraestructura de IA más importante de Estados Unidos o el caso aleccionador más instructivo. Creció de $16 millones en ingresos en 2022 a 1.9 mil millones en 2024. Posee y opera los clústeres de GPU que impulsan una parte significativa del desarrollo de la IA. También tiene $500 millones en deuda total, 7.500 millones en pagos de intereses que vencen para finales de 2026 y el 62% de sus ingresos provienen de un solo cliente, Microsoft. Ese mismo Microsoft que acaba de decirles a sus accionistas que su flujo de caja libre se está desplomando y que su programa de recompra de acciones de $60.000 millones está sin usar porque no puede permitirse ejecutarlo. Sin duda, esa es una apuesta muy costosa por una sola relación. La construcción de centros de datos de IA empieza a resultarles familiar a los historiadores financieros, igual que el auge de las telecomunicaciones, que terminó con fibra oscura en 2001 y $2 billones en valor de mercado, borrados en 2 años. La infraestructura era real, pero los ingresos nunca llegaron. Ahora el panorama está cambiando de nuevo. El inversionista Michael Burry, el hombre que predijo la crisis financiera de 2008, ha argumentado que los hiperescalares están depreciando los chips de NVIDIA en un periodo de 5 a 6 años, es decir, a pesar de que su vida útil económica es más cercana a 2 o 3 años. Él calcula que la depreciación subestimada en toda la industria ronda los $176.000 millones hasta 2028. Mientras tanto, los laboratorios de IA chinos están cerrando la brecha de rendimiento con los modelos de frontera estadounidenses en cuestión de semanas y a una fracción del costo. Un nuevo modelo de pesos abiertos de China puede competir con GPT-5 en pruebas de ingeniería a 1/6 del precio por token. La inteligencia se está abaratando más rápido de lo que la infraestructura construida para venderla puede depreciarse. Aproximadamente la mitad de los centros de datos en Estados Unidos, planeados para 2026, ya están enfrentando retrasos o cancelaciones. Y ahora NVIDIA ha lanzado una computadora de escritorio, la DGX Spark, que cuesta $4.700. Se coloca junto a tu monitor y ejecuta modelos que, hace apenas 2 años, requerían toda una sala de servidores. Si ese nivel de cómputo puede estar en un escritorio, la demanda de centros de datos de $1.000 millones no tiene que colapsar. Solo tiene que crecer más lento de lo que se les prometió a los inversionistas. Y esa brecha entre la proyección y la realidad es lo que convirtió $5.000 millones en infraestructura en un error muy costoso. Y ahora, todos pueden verlo. Parece que la revolución de la IA no está cumpliendo con las expectativas. De hecho, puede ser peor. Observa un ritmo de gasto de $115.000 millones. La burbuja de la IA acaba de estallar. Para ver por qué se están encendiendo las alertas en las grandes tecnológicas, haz clic en este video.